El Banco Central divulgó el jueves las cifras de actividad económica del segundo trimestre de este año. Según el reporte, el Producto Interno Bruto fue, en el trimestre abril-junio, 2,5% más bajo que en el mismo periodo del año pasado, 2022. ¿Cuánto incidió la sequía en esta caída? ¿Qué está ocurriendo con los sectores más expuestos al diferencial de precios con Argentina? ¿Se deterioran las perspectivas para el cierre de este año? Bueno, temas que vamos a conversar en los próximos minutos con la economista Alicia Corcol de Exante. Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo anda? Muy buenos días. Alicia, ¿cómo vieron ustedes en Exante estos datos del segundo trimestre? ¿Los sorprendió negativamente? Sí, a ver, los datos mostraron una caída de 1,4% en el segundo trimestre si comparamos contra enero-marzo y sacamos efectos estacionales. Y eso dejó, como decía Emiliano, ese descenso de 2,5% en relación al segundo trimestre de 2022. El Banco Central también revisó las cifras previas y concretamente subió bastante el registro de enero-marzo. Inicialmente para enero-marzo se había reportado una suba de 0,9%, y ahora se corrigió a una suba de 1,3%. Por eso, por más de que esta caída de 1,4% del segundo trimestre sí fue mayor a la esperada, si tomamos el acumulado de toda la primera mitad del año, lo cierto es que el desempeño no estuvo muy lejos de lo que estimábamos un poquito antes de que se publicaran los datos. De hecho, hasta hace unos días esperábamos una baja interanual de 2,3%, que terminó siendo esa de 2,5%. Obviamente hay matices por sector y sí vimos en el trimestre una evolución que fue bastante peor que la que preveíamos algunos meses atrás, cuando veníamos de un primer trimestre dinámico y no se había agravado tanto la situación de sequía y lo que fue la afectación por el desequilibrio de precios por Argentina, cosas que después sí incorporamos en los pronósticos. Uh-huh. De hecho, hasta junio preveíamos que en el segundo trimestre podíamos ver un leve aumento frente a enero-marzo, pero después lo rebajamos y pasamos a esperar un descenso de algunas décimas. Bien. Alicia, te propongo, pongamos a ver en perspectiva esta caída. Con estos datos, mejor dicho, ¿cuánto borran de la recuperación post-COVID? ¿Implica que Uruguay volvió a entrar en recesión? Bueno, esta caída de 1,4% implica que en el segundo trimestre retrocedimos a niveles de actividad como los que teníamos al cierre de 2021. O sea, no se borra todo el crecimiento desde fines de 2019, contra donde el PIB se mantiene un 3,5% por encima, pero sí supone que la economía no acumuló nada de crecimiento a lo largo del 2022 y esta primera mitad de este año. Uh-huh. Agrego que estar 3,5% por encima de los niveles de actividad del cierre de 2019, por supuesto es algo positivo, pero tampoco representa un dinamismo demasiado excepcional. ¿Por qué digo eso? Porque Uruguay venía atravesando una fase de muy poco crecimiento desde el 2015, cuando se terminó lo que fue el boom de precio de commodities. Así que, de hecho, si tomamos un periodo largo y comparamos el PIB actual versus el de fines de 2014, por ejemplo, el crecimiento acumulado no alcanza en todo el periodo a un 5%. Si esto lo llevamos a promedios anuales, supondría tasas de aumento del PIB de solo medio punto porcentual por año, que son realmente tasas moderadas. Y para la pregunta de si ahora estamos entrando de nuevo en recesión, ahí diría que no. No se cumple con la definición habitual de recesión, que es 2 trimestres seguidos de caída, pero no deja de preocupar eso de que Uruguay no logra hilvanar trimestres seguidos con crecimiento. La segunda mitad de 2022 ya venía siendo de caída, se interrumpió ahora en el arranque de este año, pero se retomó en este segundo trimestre. Bien, queda claro, Alicia. Vayamos ahora, si te parece, a esos matices que marcabas por sector, ¿verdad? Claro, el golpe de la sequía tiene que haber sido muy fuerte. Veamos cómo se reflejó en este dato del PIB. Sí, es así, obviamente. En el segundo trimestre vimos caídas en los sectores más afectados por la sequía. El agro, concretamente, cayó 12% en el trimestre y cayó 27% frente a un año atrás. Y después el sector de energía eléctrica cayó 4% trimestral y 12% interanual. Esa retracción en el agro fue más fuerte de la que estimábamos, pero eso de alguna forma no sorprende tanto,
dado que hay pocos episodios históricos de sequías así de severas como referencia, y entonces la verdad es que era muy difícil de calibrar la estimación. Las bajas en esos dos casos terminaron explicando prácticamente la totalidad de la caída interanual en el trimestre, o sea que efectivamente la incidencia de la sequía sí fue clave. ¿Y en los otros sectores? Bueno, ahí dentro de los más grandes, en lo que es la construcción, tuvimos una baja interanual de 6%, asociada al fin de obras de UPM2 y Ferrocarril Central. El comunicado del Banco Central destaca que la construcción sin ese efecto en realidad performó bien, pero bueno, no llegó a compensar. Después la industria también cayó 1,5% interanual y con efectos contrapuestos en su interior. Hubo menos actividad en la industria frigorífica, pero incidencia positiva de la producción de pulpa por la entrada en operación justamente de la segunda planta de UPM. Hasta ahora todas cosas esperables. Sin embargo, en lo que es la actividad comercial, hay una caída de 1,8% interanual, que esa sí llamó la atención. Esperábamos estabilidad, porque si bien en relación al segundo trimestre de 2022 hay dos cosas que mejoraron, que son el poder adquisitivo de los hogares y la actividad turística, la caída en lo que es la comercialización de soja, que está ya dentro de ese sector, pega sobre el comercio mayorista y asumíamos que eso iba a tender a compensarse, pero bueno, terminó pesando más lo segundo. Después, por el lado de los aumentos, tuvimos que el sector transporte y comunicaciones subió 2,5 interanual. Ahí hubo menos transporte de carga, pero también se vio mucho impulso en lo que es servicios de tecnologías de la información y telecomunicaciones, y bueno, por eso tuvimos un aumento. Y finalmente, después hubo crecimiento interanual en varios servicios, como salud y educación, servicios financieros, actividades profesionales, pero en el primero de esos casos fue una suba pequeña de solo 0,6%, que es como muy moderada, dado ese contexto de recuperación de los ingresos que comentaba recién, que bueno, se da porque la baja de la inflación está permitiendo una mejora del salario real y la ocupación además está creciendo. Las subas en todos los demás fueron más fuertes, pero son sectores con poca incidencia en el total. Así que en definitiva, mucha heterogeneidad, la caída tuvo mucho de sequía, sí, pero salvo por las comunicaciones, la verdad es que en el resto de los sectores hubo o muy poco dinamismo o también hubo descensos. Bien. Alicia, ¿y cómo queda el panorama si comparamos contra 2019, como hacías recién? Decías que frente a esa fecha el crecimiento que acumuló el PIB en total es de 3,5%. Sí. ¿También hay diferencias por sector? Bueno, excepto por los dos sectores afectados por la sequía, agro y energía eléctrica, todos los demás acumulan crecimiento frente a fines de 2019, incluso con estas caídas más recientes que venimos repasando. Los destaques positivos son construcción, donde el aflojamiento desde los picos de mediados de 2022 fue notorio, como veíamos recién, pero solo parcial. El sector en realidad está en niveles de actividad que son muy altos en una mirada larga, son 13% mayores a los del cierre de 2019, por ejemplo. También las actividades profesionales acumularon mucho crecimiento, un 15% en ese periodo, y después lo que es comercio y el sector de transporte y comunicaciones están los dos un 8% por arriba de esos niveles de 2019. Los casos, en cambio, con dinámica más pobre, además de agro y energía, son la industria, donde la expansión en los últimos 3 años y medio no alcanza a un 2%, y salud y educación, donde el aumento es de solo un 1% en ese periodo. Bien. Vayamos, si te parece, ahora por el lado de la demanda, como se dice habitualmente, concretamente, a ver, ¿qué pasó con la inversión? ¿Qué pasó con el consumo de los hogares? ¿Qué pasó con las exportaciones? Sí, ahí si vuelvo al análisis puntual del trimestre, la conclusión es que por el lado de la demanda, la dinámica también fue desbalanceada, más demanda interna y contribución negativa del sector externo. Eso porque el consumo público, por ejemplo, subió un poco, 0,7% interanual, e incluso cambió de signo versus los registros anteriores que eran de caídas, lo que es consistente con lo que vienen mostrando los números fiscales. Pero sobre todo porque el consumo privado creció 4,8% frente al segundo trimestre del año pasado, y de hecho está intensificando lo que es su aumento. Esto terminó compensando una caída en la inversión bruta fija, que tuvo un desempeño, la verdad, muy negativo y bajó cerca de un 8% interanual,
porque se apagan justamente lo que son las inversiones de UPM2 y Ferrocarril Central. Y desde el sector externo, decía, la contribución fue negativa porque las exportaciones cayeron 6% frente al segundo trimestre del 2022, cuando estábamos en esos niveles de exportación récord, y al mismo tiempo las importaciones volvieron a tener otro aumento fuerte, esta vez de casi 8%. Acá es bueno tener presente cómo pega lo que es el gasto en el exterior en las estadísticas, pensando sobre todo en el gasto en Argentina por esta situación de diferencial de precios. Si bien el consumo privado se aceleró, como decía, y eso es esperable en la coyuntura de recuperación de los ingresos que ya venimos mencionando varias veces, no todo ese gasto se derrama en el país y una parte relevante se está desviando hacia Argentina y eso en las estadísticas queda como importaciones de turismo. Por eso, más allá de lo que es el golpe en el comercio mayorista, tampoco vimos un buen desempeño en el resto de la actividad comercial. Bien. Alicia, ya para ir cerrando, a partir de este análisis del segundo trimestre, ¿qué están esperando para el cierre del año en materia de actividad? ¿Cambian mucho las proyecciones ahora que se conoce este último dato? Bueno, ahí como decía, si bien llama la atención la caída puntual del trimestre, en el conjunto de la primera mitad del año llegamos a un nivel de actividad parecido al que esperábamos un poquito antes de la publicación, así que no hicimos grandes cambios en las proyecciones. Esperamos concretamente un crecimiento del PBI de 0,5% para lo que es el promedio de este 2023. Sí, es un desempeño que es bastante más negativo que el que esperábamos algunos meses atrás, cuando la sequía todavía no se había alargado tanto. Por ejemplo, si nos paramos en junio, tras la publicación de lo que habían sido las cifras del primer trimestre, ahí preveíamos un aumento del PIB en promedio de un 1%, así que respecto a eso estamos hablando de una rebaja como de medio punto. Ahora, seguramente el crecimiento va a seguir siendo muy heterogéneo a nivel sectorial y desde el lado del gasto lo que pensamos es que el consumo privado va a terminar siendo algo clave para la recuperación. Un aumento de 0,5% en el promedio anual no luce tan positivo, pero en su cadencia sí está suponiendo que la segunda mitad de 2023 tiene que ser de crecimiento y relativamente importante. Con nuestro pronóstico, el cierre de 2023 terminaría siendo un 2,5% más alto que el del cierre de 2022. Bien. Alicia, gracias por este análisis sobre el dato del PBI del segundo trimestre del año, el impacto que tuvo la sequía, por ejemplo, en ello. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo. Dale, perfecto. Hasta la próxima. Chau, que pases chau. bien. Chau, chau.